¿Venganza o justicia? ¿Cuál debería ser la motivación de alguien que quiere comprobar lo que es correcto? El señor Toda será nuestro ejemplo para hablar de eso en esta entrega. Hola, un abrazo muy fuerte para todos a una nueva entrega de Budismo con Todo que tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Mi compañera inseparable, Naomi, y yo hoy queremos conversar acerca de estos dos términos que suelen estar como unidos o muy juntos, se percibe como que uno es lo otro o lo contrario. Sí. Y va a ser, creo que muy interesante conversar eso, usando como ejemplo no solamente la vida del segundo presidente de la Soka Gakkai, señor Yosei Toda, sino también una novela, de la cual por supuesto se han hecho varias películas, que se llama El Conde de Montecristo, que la niña presente no ha visto. Así que va a ser interesante echarle el cuento de la historia para poder compartir acerca de este término, ¿ok? De todas maneras, es una promesa que haré mi mejor esfuerzo para que la vean, ¿no? Después de ver La Cenicienta moderna. Leer el libro, voy a hacer caso omiso a ese comentario. Leer la novela creo que va a ser más complicado. ¿Qué piensas tú? ¿Te atreves a leerla? Sí, está en inglés. Vamos a ver si consigo el libro físico. Tengo el libro en digital. Okay. Vamos a ver si lo consigo físico. Es una novela extraordinaria. A mí me capturó. Otra vez, yo tenía entendido que al señor Toda le gustaba esta novela. Pero después cuando conocía la película, pues, ¿sí? La película la había visto desde niño. El Conde de Montecristo. Pero me acerqué a la novela. Alejandro Dumas, quien la escribe, resultó ser uno de mis escritores favoritos. Me parece genial la forma en que escribe. Él ha escrito otras cosas, como por ejemplo Los Tres Mosqueteros, ¿sí? Así que es conocido, ¿ok? Y bueno, la idea es otra vez sacar de la historia por qué esta diferencia. ¿Venganza o justicia? ¿Cómo interpretas tú esas dos? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es venganza? ¿Qué es la justicia? Venganza, iba a decir, venganza es hacer justicia por propia mano, pero entonces es redundante. Sí, es redundante bastante. Pero sí, es como la reacción que se tiene a devolver algún acto percibido como daño, por así decirlo. Y pues justicia es hacer lo correcto. Pero, sí, pero es como muy muy amplio. Sí, muy amplio. Sí, o sea, siento que el hacer lo correcto se puede prestar para muchas interpretaciones. Entonces... Esta va a ser, de hecho, un escenario, una pauta, un diálogo que siempre se va a necesitar ahondar, ¿sí? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es la justicia? Claro. Creo desde esa perspectiva que la venganza es como mucho más específica y más clara de definir o de como darse cuenta que es un acto basado en la venganza. Hicieron algo malo, me hicieron o le hicieron a alguien y véngate, ¿no? Véngate, haz lo mismo o más duro todavía, peor, ¿no? O peor, porque tienes que resarcir ese mal que te hicieron de esa forma, ¿no? Y obviamente la venganza quizás la venganza tenga como que es muy claro que tiene que ser a través de la violencia, ¿ok? Cuando hablamos de justicia, ya como bien dices, puede ser mucho más amplio, porque la justicia no solamente puede ser por la propia mano, sino también hablamos de normas que establecen en nuestra sociedad qué es lo justo, se establecen las famosas leyes, entonces las leyes pues, no necesariamente tienen que ser violentas para hacerse valer, ¿no? Para eso se llaman leyes. Y sí, también tiene como que esa diferencia, pero nuevamente no deja de estar como muy presente que las dos cosas se pueden confundir. Alguien puede decir, voy a luchar por la justicia, pero con un deseo de venganza muy alto, ¿no? Yeah. Exactamente, y no es lo ideal. Claro. Te decía que al presidente Toda, al segundo presidente de la Soka Gakkai, esta novela le gustaba mucho, esta historia, le gustaba mucho el Conde de Montecristo. Es una historia de mitad del siglo XIX, así que cuando nace el señor Toda nace en el año 1900, obviamente se va a encontrar con esa historia en los primeros años de su vida, ¿ok? No, desconozco si la leyó de niño o de joven,
pero obviamente la ley ya la tenía muy presente en sus 40s, cuando él, junto al primer presidente de la Soka, el señor Makiguchi, son apresados, los meten presos. ¿Ok? Año 43, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los meten presos? Porque, bueno, ninguno de los dos, bueno, específicamente el señor Makiguchi se oponía al mandato imperial del Japón de que todas las religiones tenían que unirse en una sola, en este caso la propia religión del emperador, que no era el budismo Nichiren. El señor Makiguchi se opone, dice eso no puede ser, tiene que haber libertad de culto y en todo caso, basado en lo que había dicho Nichiren. Nichiren había establecido que eso no podía hacerse porque eso era lo que traía la infelicidad para el pueblo. Entonces Makiguchi se plantó firme y por eso lo meten preso. Y el único que lo sigue y dice, yo seguiré a mi maestro, tome la decisión que tome, fue el señor Toda. ¿Sí? Hubo otros directivos de la Soka Gakkai de esa época que no hicieron lo mismo, que cuando lo metieron preso, exactamente, que le dijeron, bueno, firma que renuncias a tu fe en el budismo Nichiren y sales libre. Ya, pues no, nene. ¿Sí? Ok, firmaron. El señor Toda fue el único que no firmó. Exacto. ¿Sí? Y se quedó fiel y firme a su maestro. Pero su maestro, el señor Makiguchi, murió en la cárcel. ¿Sí? Y el señor Toda no se enteró sino meses después, porque los dos estaban presos, así que él no podía saber que su maestro había fallecido. Eso no lo sabía. Él se entera meses después. Y con mucha tristeza y con mucha indignación, ¿sí? Promete y jura que va a vengar a su maestro. Y ya entra el concepto de venganza. ¿Ok? Pero la forma de vengarlo es diciendo que él se va a ocupar de que se compruebe de que su maestro nunca se equivocó, que siempre estuvo en lo correcto. ¿En lo correcto desde qué perspectiva? En la perspectiva de decir de que no se podía obligar a las personas a tener una única religión basada en un deseo imperial, ¿no? Imperialista en este caso. Y desde esa perspectiva, él firmemente se compromete a comprobar que Makiguchi tenía razón en eso. ¿Okay? De hecho, que la única forma de que la sociedad del Japón mejorara era practicando una filosofía como la del budismo Nichiren. ¿Okay? Y ahí vamos, ¿no? El deseo de venganza del señor Toda. ¿Qué pasa? El señor Toda sale de la cárcel en el año 45, 3 de julio del 45, por eso hoy 3 de julio es tan importante. Y se ocupa de hacer esto, pues, ¿no? La imagen de mi maestro tiene que limpiarse, ¿sí? Él no puede ser conocido como un traidor al emperador, ¿no? Claro. Él fue un reformista religioso y firme revolucionario desde la perspectiva de la filosofía religiosa de una nación, y esa es mi misión de hoy en adelante, dice el señor Toda. Y bueno, ya el resto de la historia es mucho más conocida para todos los que pertenecemos a la Soka Gakkai. Sí. Antes de su muerte, él logra, en un periodo de 7, 8 años, que más de 1 millón de personas practiquen y haya Gohonzon en sus hogares. Más de 760.000 familias terminan practicando el budismo Nichiren en el Japón de su época. Y nosotros sabemos todo esto que yo te estoy contando en este momento. Todo esto lo sabemos porque Daisaku Ikeda nos los cuenta. ¿Sí? Si no, era imposible. Claro. El señor Toda, de hecho, intentó comenzar a escribir sus memorias, pero eso es relevado por Daisaku Ikeda, ¿no? Okay. Y hoy lo que conocemos como la Revolución Humana, la novela Revolución Humana, es lo que cuenta todo esto. ¿Okay? Y por eso nos enteramos de todo esto. Daisaku Ikeda se ocupó a dejar por escrito, plasmado, todo lo que su maestro vivió y juró. ¿Okay? Desde esa perspectiva, el presidente Toda, el señor Toda, tenía este deseo intenso, esta pasión firme de decir, yo muestro y demuestro que mi maestro estaba en lo correcto, ¿sí? Y así como el conde de Montecristo, haré prevalecer la justicia, ¿no? Y listo, son 2 términos que están entrelazados en la novela y en la vida. Sí. ¿Dónde o por qué cita a este señor? Bueno, porque este conde de Montecristo era un chamito que no era mayor de edad,
bueno, tenía 16, 17 años, cuando es traicionado, ¿sí? Okay. Por un núcleo de amigos, ¿sí? Entre los que estaba al que le gustaba la novia de él. Tiene una noviecita y le gustaba a otro, y ese otro confabuló para que, bajo calumnia, es decir, haciendo o diciendo que él cometió algo que no hizo, lo metieron preso. Y lo metieron preso en los calabozos de esa época, que estaban diseñados para que la gente entre y no salga más nunca. Una belleza. ¿Okay? Entonces, estando en esos calabozos de esas, ¿cómo se llama?, prisiones de la Francia del siglo XIX, conoce de una forma muy fortuita, para nuestro punto de vista, karma, ¿no? De su karma. Sí. Conoce un preso que tenía muchos años ahí preso, que le enseña muchas cosas. Él era un chamo muy humilde, ¿sí? Trabajaba en un barco y no tenía estudios. Claro. Y a través del vínculo que tenía con esta persona, que resultó ser alguien muy importante después, o quiero decir, después nos enteramos de eso, él se educa, ¿sí? En todas las áreas de la vida, ¿ok? Las artes y la ciencia y todo lo demás, porque este señor era un gran estudioso. No me digas, la quiero ver. Ok. Oye, vale, pero este pana. Y se establece un paralelismo con el vínculo que tenía el señor Toda con su maestro Makiguchi. Porque también, cuando hablamos de la teoría del maestro y del discípulo, en otros planos de la vida también va a funcionar, pero en el plano específico de la Soka Gakkai, hablamos de un maestro de vida que involucra muchas facetas de la vida profesional y académica, pero también de la vida. Entonces, el señor Makiguchi con el señor Toda fue ese tipo de maestro que le enseñó de todo. Y por eso el señor Toda hizo lo mismo con Daisaku Ikeda. Claro. Y le enseñó de todo. Entonces, ese vínculo otra vez que establecen en la novela del Conde de Montecristo, de este personaje que se une a Edmondo Dantes, que es el chamo, el joven, él lo toma para sí. Y al igual que mi maestro, él me enseñó de todo, ¿sí? Así que bueno, después de este vínculo, ese chamo que dejó de ser chamo fue un hombre que se escapó de la cárcel, consigue un tesoro y se hace el Conde de Montecristo. Obviamente la gente de su pueblo no lo recordaba en lo absoluto, ¿sí? Y por eso él pudo ocuparse de vengarse de cada uno de los que lo traicionó, incluyendo en un principio a la mujer que amaba, porque esa dama que lo amaba se terminó casando con uno de sus traidores. Así que imagina el sentimiento. Yo para que la veo. Y le digo, no tienes que verla. Y se murió al final. ¿Por qué lo mató? Yo, bueno, exacto. pero... No, y el Conde de Montecristo se murió al final porque lo mató. No, sí, supongo. Exacto. Bueno, el asunto es que este deseo apasionado de vengarse es lo que lo mantuvo vivo en la cárcel, lo que lo mantuvo vivo en el acto de escape, lo que lo mantuvo vivo durante el resto de su existencia para cobrarse todas las que le habían hecho. Y esa intensa energía que provenía de la venganza es lo que lo hizo crecer, entre comillas, en toda esta trama de drama y de pases de factura, ¿sí? Mi pregunta siempre va a ser, ¿sí?, ¿cómo una energía tan negativa desde el punto de vista humano, claro, ¿sí?, que es la venganza, te puede proporcionar tal energía de incluso mantenerte vivo? ¿Cierto? Sí. ¿Ok? Pues resulta que en otros pensamientos, quiero decir otras posturas filosóficas, ese tipo de energía es negativa y más bien te va consumiendo. ¿Sí? Vamos a hacerlo mucho más cotidiano y vivencial. Tú puedes reconocer cuando tú, ¿sí?, sientes cosas que no son agradables por alguien. ¿Has experimentado esas cosas? Sí, es que en la vida nunca falta gente que te haga molestar. Muy bien, muy bien. Punto 1, un punto. Muy bien. Sí, nótese el esfuerzo, nótese. Pero sí, o sea, eso pasa a diario. Y es que es de humanos molestarse, porque Perfecto.
Bien. O sea, uno no deja de ser humano, uno no levita, ni brilla, ni nada de eso. Sí. O sea, uno aunque alcances la budeidad, pues que es lo que se quiere, practicando, digamos, el budismo Nichiren, haciendo el Moku y todo eso, pues no dejas de tener trabas en la vida, en las cosas no siempre te salen como quieres, que muchas veces es mejor que no te salieran como querías. Ok. Bien. Y resulta que te das cuenta al tiempo, pero igual, o sea, cuando las cosas, por ejemplo, no te salen como tú quieres, como lo tenías planeado, uno se frustra, se molesta, es normal. Y en esos momentos uno siente ese tipo de cosas, pues. Muy bien. Pero, hacia alguien en particular, eres capaz de decir, sí. yo sentí cosas muy feas sí. hacia una persona. Sí, pero... Otra vez, eres muy chamita. Yo me imagino pues, que en el liceo, o siendo niña, o en tu casa familia. Mi rey. Te impresionaría. ¿En serio? Sí, pero la verdad me alegra decirles que desde hace mucho tiempo no me pasó. O sea, es como que pobre loco, pero... Antes de conocer a Mejor en Ello, ya te habías desechado ese tipo de sentimientos. No. No, de verdad. Y es que yo me acuerdo que cuando yo empezaba a practicar y hablaban y en las reuniones decían que sí, no, lo necesario que es el perdón y todo ese tipo de cosas, a liberarse de eso y tal. Yo decía, no. Déjame un ratico más. Sí, no, mira. Disfrutármelo un ratito. No, mi amor. O sea, hay muchas cosas que yo digo que sí puedo superar, pero lo que me hizo tal persona, no. Y yo me empiezo aferrada a ese odio. Pero fue al principio, o sea, ya después la revolución Hoy en humana, día, no. No. ¿Por qué? Ay, no sé, es que creo que ya no le doy importancia, o sea, tanta importancia a los demás, porque eso es dejar que manejen mi vida y no. Bien. Porque la que maneja mi vida soy yo. Bien. Punto a tu favor. Sí. Chévere. Yo intento, ¿cómo se llama? Instigar un poquito más tu respuesta. No está como mal, ¿sí? Diga, ya no le presto tanta atención. Bien, ¿no? Pero sigue estando ahí. Sí, pero digamos que ya no dejo que eso como que maneje mi vida, pues por decirlo así, porque yo antes me molestaba por algo, ya, compadre, o sea, Dios, ¿cuándo se mira pasar? Yo estar aferrada a esa rabia. Y ahora es como, o sea, cuando algo de moco se me pasa, después obviamente tal vez en algún momento me acuerdo y es como, uy, pero la revives, ¿no? Revives la rabia, pero ya, whatever, pues continúo con mi vida, o sea, ya no estoy aferrada a eso como podría ser antes. Sí, exacto. Entonces creo que, o sea, no es que me deje de pasar, yo no me dejo de molestar. Bien. Pero sí, el autocontrol es increíble. Perfecto. Sí. Chévere. Ok, ahora vamos hacia adelante. Ajá. No está mal que uno diga, ya no me afecta, ya, ¿sabes? Me resbala, no le presto tanta atención, pero lo que se nos hizo, y eso está grabado ahí. Sí. ¿Dónde siento yo, sí, que comienza a prevalecer más la visión budista, alejada de la del mortal común, que como bien estoy tratando de expresarte, no está mal, pero esa es la visión mortal común. Me resbala, no le presto atención, si existe bien y si no existe no. ¿Dónde viene la visión de alguien que practica el budismo Nichiren y que tiene, así como de primera mano, la historia que te acabo de contar? Yo sé toda diciendo la justicia, voy pero por la justicia, ¿sí? Que hace rato me dijiste, vamos a hablar de Batman. Bueno, sí, vamos a hablar de Batman porque luchaba por la justicia, está bien, pero desde esta perspectiva es alguien que luchó por comprobar que su maestro no estaba equivocado. Y Daisaku Ikeda... Es que yo quería una cosa para Batman. Muy bien, esa me gusta. Daisaku Ikeda no ha hecho también cosa diferente. Se ha dedicado a confirmar que su maestro legó algo para la humanidad que se pierde de vista, ¿sí? Esa ha sido su tarea. Ok. Pero ¿dónde se diferencia la venganza, la indiferencia y la justicia? Es mi planteamiento, ¿ok? Mi postura va hacia que cuando hablamos de lo justo, no es justo que tal me haya traicionado, me haya hecho daño de tal o cual forma. No es justo, ¿sí? Claro. Y esa justicia, otra vez, como decíamos hace rato,
va a tener su amplitud de ser desde una perspectiva muy específica, relativa. Relativa. ¿Okay? Lo que yo considero que es justo, para el otro no lo tiene que ser. Incluso en ciertas sociedades lo que va a ser justo no va a ser en otras. El tiempo, lo que va a ser justo en una época no va a ser justo en otra. ¿Okay? Eso daríamos para 4 podcasts más. Pero en este caso específico, mi propuesta tiene que ver con hace poquito, más temprano, te pasaba un párrafo de Daisaku Ikeda, ¿sí? Sí. Donde él ponía el ejemplo de 2 niños de Camboya, que vivieron la guerra de Camboya. Decía, uno perdió a sus padres en la guerra y... Hay que censurar esa palabra. ¿Cuál? No la voy a decir de nuevo. Ok. Porque no, tú me vas a olvidar. Muy bien. El chamo decía, este niño decía, yo voy a vengar a mis padres, ¿sí? Pero voy a vengarlos haciéndome doctor para salvar más vidas. Exacto. Otro chamo decía, yo me voy a vengar por todo lo que pasó en la guerra, pero me voy a vengar haciendo que haya más gentes que hagan el bien. Y esa es su visión de cómo vengarse, ¿no? O vengar la vida de los que sufrieron tanto, incluyéndose ellos. Y eso me parece genial. Y Daisaku Ikeda es muy, muy específico y muy contundente, ¿no? Donde dice, quizás esos chamos nos enseñan una postura diferente ante la vida, ¿no? Donde el sufrimiento que vivimos, los padecimientos que hemos vivido porque otros nos trataron mal, ¿sí? Le damos una vuelta al decir, yo me voy a vengar pero siendo diferente. Exacto. Actuando diferente, ¿no? No yéndose por la venganza que comúnmente conocemos, la que violencia. Si te dan un golpe, devuélvele 2. Sí. Exacto. Otra vez, Daisaku Ikeda también es lo que te compartí, decía, el budismo va en contra, de forma absoluta y contundente, de toda expresión que denigre la vida de otro ser humano, aunque haya actuado mal. ¿Por qué? Porque para el budismo, la gran premisa de justicia, y ahí es donde hago el énfasis, tiene que ver con la inevitable sentencia de la ley de la causa y el efecto. El karma lo agarra en la bajadita. El karma lo agarra en la bajadita, ¿no? Sí. Esa no se pela. Exacto. Porque la ley de la causa y el efecto es imparcial. Sí. Es que ya en este punto he notado que no soy yo, porque yo antes decía, ay, la loca. Y sí, un poquito, ¿no? Pero en general me he dado cuenta. Por ejemplo, me pasa en mi casa, pues con mis papás, es muy chistoso, porque antes sí eran como más volátiles, pues de personalidad más volátil. Y ahora, cuando ven algo injusto, alguna mala acción, que sobra, ¿verdad? En la sociedad, digamos, ya, o sea, mis papás optan por amenazar con la ley de causa y efecto. El universo te las va a cobrar y lo voy a ver. Yo no voy a hacer nada, yo voy a dejar todas las manos del universo. Pero eso va a suceder, ¿te acordarás de mí? Yo sí. Sí, con tal de que no vayas a la violencia tú, sí. A uno ya amenaza con la ley de causa y efecto. Y es lo más sano. O sea, para la salud mental es lo mejor que pudo pasar. Y está bien, otra vez, como un recurso. Exacto. Como un recurso individual. De autocontrol. De autocontrol. O sea, no lo voy a hacer yo, pero la ley de la causa y efecto te lo va a cobrar. Te va a agarrar, ¿no? Sí. Otra vez, desde la perspectiva de un mecanismo de autocontrol, es plausible. Sí. Bravo, ¿no? La invitación, y otra vez, tus padres también están en ese proceso de ir profundizando su fe en una filosofía que es absolutamente distinta a lo que aprendieron toda la vida, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, que cuando vas confirmando la profunda acción e impacto que tiene la causalidad en todo, tienes la certeza de que eso es inevitable. Exacto. De que la gente que actúa mal, el karma va a pasar factura, ¿sí? Por otro lado, hace bastantes años, ¿sí? Creo que no habías nacido todavía, creo. No estoy seguro, porque no estoy seguro del año, pero creo que sí. Paluchito, si algo pasó en 2008, yo no había nacido. Sí, tipo 2014, tú no habías nacido yo, brother. No, todavía estaba en proyecto. Sí. No, pero creo que esto debe haber sido en el siglo pasado. Sí, no sé si, creo que Brian sí había nacido, creo que sí. Bueno, el asunto es que una de las primeras campañas de estudio en Venezuela, de estudiar el Gojo en Venezuela, ¿sí? Se inició con una carta de Nichiren que se llama Sobre la práctica de las enseñanzas del Buda. ¿Sí? Y a mí tuve la oportunidad de conducir ese estudio.
y compartiendo con una persona que tenía mucho más experiencia y que de hecho tenía materiales traídos de Japón, etcétera, etcétera, ella leía que, de ese material, que Nichikan Shonin es el que inscribió el Gohonzon que tenemos nosotros. La caligrafía es de Nichikan Shonin, sacerdote reformista dentro de la Nichiren Shoshu. Él una vez dijo que la ley del karma es otra vez inexorable y que eso es imparcial y no se pela, no se equivoca, ¿ok? Pero que a veces nosotros vemos que la gente que actúa mal no les pasa nada, ¿sí? Pero, y siguen actuando de manera incorrecta y tú lo ves tranquilazo, ¿no? Lo vemos. Y da rabia. Y uno se molesta. ¿Ah? Pero qué bola. Y a mí se me fue la guagua y yo soy buena persona. Sí. Exacto. Okay. Entonces uno siente, ¿no?, que no hay justicia. ¿Ok? Y otra vez lo vemos en los planos muy cercanos, familiares, amigos, parejas, etcétera. Ajá. Pero lo vemos en unos planos más generales todavía. Políticos, mandatarios, narcotraficantes, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona, este sacerdote del siglo XVII, creo que, decía que a veces, él comenzaba así: uno debe agradecer la inmensa buena fortuna que tiene, que cuando comienzas a practicar, el karma negativo se te presenta de una vez, porque tienes la oportunidad de transformarlo ya. Por eso apareció, para que lo transformes ya. Y eso es parte de la buena fortuna, porque significa que no estás arrastrando karma negativo para después. Y lo enfrentas ahorita que puedes. O sea, que tienes vitalidad, la fuerza, la energía, las ganas. Aunque uno dice, yo no puedo con esto. No, se puede. Muy adelante. Bien. Bravo, bravo. Por otro lado, cuando eso no sucede, cuando no se te están presentando los efectos de tu karma negativo, ahorita, literalmente, estás arrastrando la Tiemble, compadre. Y todo ese karma negativo que estás acumulando porque te estás portando mal, se va acumulando. Y es literalmente como una represa que se va llenando y se va llenando y se va llenando. Y cuando la represa se rompe, todo el karma negativo viene de un solo batacazo. Sí, ¿sabes qué? La otra vez, la gente dice que yo estoy loquita. Hice un poquito, o sea, como pueden notar en todas estas entregas, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Más raro. Entonces, por una situación X, ¿verdad?, que pasó en la familia y tal, mis papás estaban hablando de alguien pues, que actuó muy mal y tal, y no sé qué. Entonces, volvimos a la premisa de que sí, te va a agarrar la ley de causa y efecto y no sé qué. Y entonces, ellos estaban muy, o sea, molestos y tristes, o sea, el momento estaba tenso. Desde un punto de vista mundano, es lógico. Sí. Es una postura lógica. Exacto, pero dentro de todo decían eso, ¿no? O sea, que lo va a agarrar la ley de causa y efecto y tal. Entonces, pero yo sí estaba muy mal anímicamente. Y entonces yo dije, como que el día en que la ley de causa y efecto le pase factura a esa persona, no quiero estar en su pellejo, pero si quiero estar espectadora. Y se cagaron de la risa, pues. Y me dijeron como que, o sea, se rieron y después era como que, chama, tú no tienes el límite, ¿vale? Y yo, ¿pero qué? O sea, yo no lo hice con intención de hacerlo reír, pues yo solamente estaba pensando en voz alta. Y no sé por qué eso me vino a la cabeza ahorita, o sea, me dio mucha risa, pero es que en serio, a veces pasa, pues. A veces y no uno quiere, exactamente. No porque, o sea, no está bien querer ver como muy bien. La vida te da. Como el otro sufre. Exacto. Okay. Pero es completamente normal decir, es que yo quiero ver, porque es que te pasaste de mala persona. Entonces... Sí, mira, Daisaku da cuenta que el señor Toda no pudo ver todo el resultado de lo que él hizo. Sí. Por ejemplo, dedicó su vida a demostrar que el señor Makiguchi, su maestro, era un gran ciudadano mundial, global, ¿sí? Un gran reformista de la educación japonesa, ¿ok? Y el señor Toda no pudo ver en vida, ¿sí?, que no solamente en el Japón ha sido cada vez más reconocido, sino que en el mundo la teoría educativa del señor Makiguchi está siendo implementada, ¿sí? Y eso
no solamente es consecuencia de la lucha del señor Toda, sino la lucha de Daisaku Ikeda también, que se dedicó a, ¿sabes?, difundirlo por el planeta. Claro, lo Pero tomó no, como su misión. Exacto, pero eso no lo vio el señor Toda. Claro. ¿Sí? Ese acto de justicia no la pudo ver. ¿Eh? Y eso por ponerte un ejemplo. Otras cosas como por ejemplo un Japón, que otra vez, él se lo vivió completico. El Japón que igual de que Daisaku Ikeda y muchos de esa generación de posguerra 45, 46, 47, 48, 50 y toda la década de los 50 y principio de los 60. Yoshihito murió en el 58 y él no pudo ver el Japón transformado en una sociedad proactiva, una sociedad generadora de riquezas tanto humanas como riquezas mundanas, ¿sí? No lo pudo ver, claro. Porque eso comenzó a mitad de los años 60. Sí. Pero el señor Toda se fue, otra vez, muere el 2 de abril del 58, con una misión de vida tan lograda y tan absolutamente contundente que es imborrable. Es decir, eso no se puede, ni que quemes todos los libros, se borra la labor que hizo el señor Joseph Toda, ¿no? Ni que llore bebé, ¿no? Y otra vez, principalmente por lo que hizo Daisaku Ikeda, dedicarse a, mi maestro quería lograr tal cosa, bueno, yo sigo luchando por eso, ¿no? Okay. Cerrando, el Conde de Montecristo tiene esta gran virtud de expresar cómo la energía que puede ocasionar un sentimiento tan, en un principio negativo como es la venganza, te puede mantener vivo y te puede impulsar a realizar cosas que inclusive tú no te imaginas que puedes realizar. Claro. Desde la perspectiva del budismo, cualquier deseo de hacer que prevalezca la justicia tiene que ir de la mano de la ley de la causa y del efecto. Sí. Eso fue lo que hizo el señor Toda, eso es lo que sigue haciendo Daisaku Ikeda. Motivación para cualquiera de nosotros, claro. ¿sí?, que siga sintiendo que hay cosas que son injustas. Hay cosas que no deberían pasarme o pasar en general. Bueno, yo debo luchar con la profunda conciencia de que la justicia es que prevalezca la ley de la causa y el efecto. Por lo tanto, yo tengo que hacer más causas generadoras de valor, creadoras de valor en mi entorno y en toda mi sociedad. Inspirar a más personas que piensen igual, sí, que piensen que actuando por una justicia basada en la ley causal, las cosas se irán transformando cuando surgen de adentro hacia afuera. Chévere. Sí. Bueno, primera entrega, porque seguro que sí, vamos a sacar de esto mucho más, que es justo, cómo corregir lo que no debe suceder. Y vamos a ver Banda. Y vamos a ver Banda. Que tú, Brian, te había dicho que veías la 3. No, vamos a ver las 3. Nos vemos en una próxima entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Chao. Bye.